Muchas gracias por la invitación a participar de este seminario que es muy interesante. Y, y bueno, como para ir al grano, ¿cierto? Básicamente de lo que se trata es dar cuenta de este trabajo que hemos venido haciendo desde hace ya varios años con Sergio en el archipiélago Juan Fernández, y que se tradujo en un artículo, como comentaba recién, se me perdió Fabiola, como presentaba recién Fabiola, y que esperamos poder seguir profundizando a partir de un proyecto Fondesit que presentamos recientemente al grupo Transdisciplina. Entonces, básicamente es una investigación que combina el trabajo de campo con lo que es el trabajo de gabinete en investigación en archivo, el rescate de documentación original, tanto, bueno, fundamentalmente en el Archivo Histórico Nacional, como también en el Archivo Siglo XX o el Archivo de la Administración, como se le llama también. Y esa documentación entonces ha podido o ha permitido problematizar cuestiones que se habían trabajado o se han venido trabajando esencialmente desde las ciencias naturales, pero no necesariamente con el apoyo de la historia como disciplina. Recientemente salió un estudio publicado que es fantástico, de Todd Stussy, que probablemente es uno de los investigadores más importantes que ha tenido la isla este último tiempo. Es una historia ambiental de la isla, pero que en realidad, bueno, así es el título del trabajo, pero en realidad es un trabajo de ecología histórica. Y bueno, en realidad la investigación misma no se apoya tanto en documentación original, sino que en bibliografía, en estudios que se han realizado esencialmente por investigadores que hicieron ese filtro anteriormente. Particularmente hay un trabajo, ¿cierto? No los de Vicuña Maquena o Medina, sino que hay unos trabajos hay un trabajo en particular que cita de un historiador norteamericano, que es del año 69. Que estoy buscándolo ahora porque no me acuerdo la referencia en particular. Pero ese trabajo es como la Biblia, si se quiere, de Stussy, ¿cierto? Y bueno, un poco de lo que se trata esta investigación es volver a repensar la isla en alianza con las ciencias naturales y con otras disciplinas, incorporando como más fuerte la dimensión historiográfica, ¿ya? Generalmente la historia, como la mayoría de los que son historiadores están aquí saben, predomina como un saber más anecdótico, ¿ya? Como un saber más anecdótico, como un dato curioso, y en realidad todos pueden escribir historia, o sea, cualquiera puede escribir y hablar sobre historia, pero el aporte de la historia profesional no necesariamente es considerado siempre, sobre todo en equipos transdisciplinarios, que es una cuestión que obviamente se ha venido rompiendo y se ha venido quebrando en buena hora este último tiempo. Y yo creo que también tiene que ver con quizá una tendencia que tenemos nosotros también desde nuestra disciplina, quienes nos dedicamos a la historia, que trabajamos de manera muy solitaria, ¿no? Nos gusta jugar al llanero solitario. Entonces, eso por una parte como para comenzar. Sergio, no sé si en términos como de aproximación teórica te quieras dar alguna mirada
Sí, sí, la bajada práctica del proyecto, o sea, y de este trabajo que presentamos, en simple, es una suerte como de juego de especularidad. O sea, del terreno al dato histórico y del dato histórico nuevamente al terreno y así en una especie de bucle que nos permitió ir precisando no solo los, los vacíos naturales o científicos respecto de la isla, sino que también dándole crédito a las palabras del cronista, al mismo historiador, respecto de lo que emergía en este juego de especularidad, en este bucle. Entonces, el trabajo que presentamos en el fondo es una suerte como de nudo apretado entre ciencia e historia, pero llevado al terreno, a lo concreto, ¿eh? A la vida de la isla. Y nos encontramos con muchas cosas muy interesantes, unas entradas muy interesantes que se abren también para la ciencia hoy a partir de la historia. Yo creo que tú puedes partir, Fernando, con la parte introductoria, la primera parte, y de ahí yo te voy Sí. apoyando desde mi lado, desde la ciencia natural. Bueno, voy a hacer acá una presentación y brevemente como para ir avanzando. Déjame minimizar acá. Me imagino que alcanzan a divisar el PPT. Sí, sí se ve. Ya, bueno, ya Fabiola adelantaba la ubicación de las islas, el archipiélago. Estamos hablando de un grupo de islas que está a unos 670 kilómetros de la costa de la región de Valparaíso. Y bueno, por un lado tenemos la isla más afuera, o Selkirk. Selkirk, bueno, son nombres que se colocaron recientemente, esto por razones de carácter turístico en los años 60, se colocaron esos nombres años 60 del siglo XX. Acá están las islas más a tierra, que son Robinson Crusoe y Santa Clara. Bueno, básicamente una cuestión importante para comenzar, que fue relevante precisar, es el inicio del proceso de ocupación de las islas, que un poco la discusión ha estado muy situada respecto de quién la descubrió, y que en este caso es Juan Fernández, ¿verdad? Y enseguida tratar de precisar, digamos, qué significó que Juan Fernández descubriera las islas, etc. Nosotros en realidad acá nos propusimos hacer un enfoque más panorámico respecto de cómo fue el proceso de ocupación inicial de la isla. ¿Ya? Sabemos que más o menos ya fueron descubiertas para 1574, y enseguida, por lo menos en esta fase del artículo, distinguimos dos momentos iniciales de ocupación de la isla. Hay un momento que iría desde 1574 hasta 1590, en donde no habría sido relevante la presencia humana de manera directa, sino que indirecta. Y lo que se hizo acá fue introducir ganado, principalmente caprino, para que se multiplicara. Ahora, lo interesante es que podemos apreciar que esta lógica de ocupación de las islas es el mismo que se utilizó en las islas atlánticas, como Azores, Cabo Verde, Madeira, Canarias. Es el mismo modus operandi, que se dejaba ganado primero y después llegaba se producía el poblamiento. Entonces la idea era de que el ganado permitiera contar después con alimentos, ¿cierto?, para la subsistencia de la población que iba a haber ahí, ya en el futuro. Y la segunda fase que distinguimos partiría más o menos de 1591, cuando se empieza a iniciar ya la explotación económica de la isla, en donde podemos identificar, según la documentación revisada, los primeros asentamientos, en donde claramente no se realizó solo una explotación, sino que está el tema pesquero, el tema de las loberías, que se inicia ya
la explotación de lo que son los lobos marinos, ¿ya? Como también en la extracción de la captura de langosta se inicia ya en esta época, y el tema forestal, que se inició también en esta época y que pasó a tener una relevancia bastante significativa según lo pudimos constatar en un juicio que encontramos, que se encuentra en un documento que es de prácticamente mediados del siglo XVIII. Pero ahí está esta información que hace alusión a esta ocupación temprana de la isla. Entonces son estas dos fases, ¿ya? La primera, esencialmente introducción de ganado, y después se inicia ya la explotación económica propiamente tal, que hacia 1616 es abandonada, ¿ya? En parte probablemente por los resultados que hubo por este juicio que se siguió contra la explotación forestal que se estaba haciendo en la isla, que lo siguió la Compañía de Jesús, que era la que había recibido 500 cuadras en la isla, y a partir de la cual hace un reclamo que se está sobreexplotando forestalmente la isla y que iba a desaparecer si seguía explotándose de esa manera. Y después de eso viene ya el periodo que se reconoce como de presencia de corsarios, ¿ya? Y de piratas, que se extiende más o menos desde 1617 hasta que va a venir la ocupación hispana de la isla, que se inicia en 1749-1750 aproximadamente. Se inicia la ocupación del imperio propiamente tal, con una guarnición, ¿ya? El intento de establecer una colonia y la fortificación de la isla. Dicho esto, entonces, viene desde la perspectiva de la historia ambiental que nos interesa ver qué es lo que significó, qué implicancias tuvo este primer paso, este primer asentamiento o la introducción de ganado en la isla. Y partimos entonces con el tema ganadero, ¿ya? Y ahí citamos una frase, o una oración de Rosales, de Diego Rosales, que señala respecto de las cabras, cuando él visita la isla a mediados del siglo XVII, ¿ya? Casi 100 años después que la isla, o unos 70, 80 años después que la isla se había iniciado esta introducción de cabra, él dice: se había multiplicado de tal manera que no caben y desnudan los árboles. Eso es lo que dice Diego Rosales. Sergio, te paso a ti la posta. Ya, perfecto. Sí, para la ciencia, para la historia natural, hay que precisar algunas cosas. Bueno, los ecosistemas insulares en el planeta son de los más sensibles, los más fáciles de afectar, los que resienten con mayor fuerza la antropización. En el caso de Juan Fernández, sin embargo, siempre estaba la duda desde el mundo científico y también desde los habitantes respecto si la degradación, que es muy alta, sobre todo en la isla de Robinson Crusoe, había sido una suerte como de deterioro regular, permanente y que se acrecentó con los años. Esa era la visión que se tenía hasta antes de este trabajo, y los científicos también fortalecían esa mirada, sobre todo en la construcción de sus mapas de vegetación y de la forma en que se estudia la flora hoy. Robinson Crusoe, entre paréntesis, es el sitio con mayor grado de endemismo de flora planetario. Tenemos cerca de entre 80 y 90% de endemismo en flora insular, solo de ahí. Lo que nosotros empezamos a indagar es que, al parecer, la fisonomía, el rostro de la isla no se correspondía con esta degradación permanente y creciente a lo largo de las centurias, desde que llegó el piloto Juan Fernández. Y justamente a través de los archivos que pudimos rescatar con Fernando, nos dimos cuenta de que habían algunos relatos que se agrupaban, que se podían categorizar y formar códigos, y que nos hablaban de que, al parecer, el impacto temprano, o sea, la primera pisada humana,
en el archipiélago fue la más potente y la que construyó el rostro que después solamente se acrecentó con las venidas subsecuentes de poblamiento humano, que no fueron continuas, fueron en base a oleadas. Y al parecer la cabra, si subes una más, Juan Fernández te iba a decir, Fernando, esa foto es de Isla de Mazafuera. Mazafuera tiene cerca de 4.000 cabras. Y en Robinson hoy, producto de la caza y del control, hay cerca de 200. Se cree que hay un poquito más de cabras. Pero en base a los documentos de Rosales y de los siguientes cronistas que vinieron en los siglos subsecuentes, nos pudimos dar cuenta de que el impacto del crecimiento demográfico de la cabra fue superior al que se había estimado. Y desde la ciencia empezamos a buscar al tiro, bueno, cuáles son las tasas de crecimiento de una cabra en condiciones insulares, que es un trabajo que no se había hecho con mucha exactitud y que nosotros pudimos precisarlo. Y no me voy a alargar en eso, pero nosotros los datos nos arrojaron cifras que eran deslumbrantes. O sea, luego de 100 años de que llegó Juan Fernández, la tasa de crecimiento sin depredadores, sin cacería, era abrumadora para la flora de Robinson Crusoe, entre 10.000 y 20.000 cabras. Ahora, el paso siguiente, sabiendo el número, y que estaba de alguna manera cotejado por los cronistas y en primer momento por Rosales, donde habla de que ya no caben más cabras en la isla. Efectivamente, los datos matemáticos sobre el crecimiento de cabras en contextos insulares le daban la razón a Rosales. Efectivamente, pudo haber habido una cantidad exorbitante de cabras. Aunque hubiera habido una quinta parte de las cabras que estaban ahí, el desastre en términos de depredación sobre la flora fue mayor. Y eso porque las cabras, y también los cronistas dan luces al respecto, no se esparcieron de forma homogénea por la isla, sino que tuvieron hábitats preferenciales. Y cuando digo hábitats preferenciales, quiero decir que las cabras les gusta comer una cosa y no otra. Y nos fuimos a las cartografías antiguas de los bucaneros, de los piratas, corsarios y visitantes. Y siempre hablaron que la mitad suroeste de la isla era un lugar bastante despoblado de vegetación. Sin embargo, en algunos escritos hablaban de que la mayor concentración de las cabras, y las más gorditas, por decirlo así, se concentraban justamente en ese sector de la isla. Acto seguido fue hacernos la pregunta, bueno, ¿qué estaban haciendo ahí y qué es lo que se comieron? En el fondo, no sé si tienes más abajo, puedes subir un poco más, Fernando. Bueno, ese es el rostro de ese sector de la isla hoy día. Cuando uno se baja es el sector del aeropuerto. Y efectivamente es como el planeta Marte, es como estar en la Luna, no hay nada. Sin embargo, en ese sector se concentraba la mayor población de cabras en los primeros 300 años. Por el comportamiento de la flora que aún persiste en roqueríos, en acantilados muy escondidos, y por trabajos de fenología y estrictamente botánicos sobre la anatomía de estas plantas, pudimos reconstruir la vegetación que realmente habitó ahí antes de que llegaran las cabras. Las cabras mostraron predilección por ese sector porque las cabras les gustan los arbustos, no comen pasto ni árboles, comen arbustos, esa es su predilección. Por lo tanto, lo que hicimos fue reconstruir hipotéticamente cuál fue esa asociación vegetal que pudo haber sido preferida por esta cantidad enorme de cabras, 10.000 cabras, en ese sector de la isla, y lo que obtuvimos fue la reconstrucción de un piso de vegetación que hoy está absolutamente extinto, pero de los cuales quedan sus elementos. Es como que la obra de teatro terminó, pero los actores andan por ahí en los pasillos. Nosotros pudimos reunir a esos actores y reconstruir, con ayuda de la botánica y de la ciencia de la fitosociología,
este piso de vegetación. Ese fue el rostro de la isla cuando Juan Fernández pisó. Y es de ese grado el impacto que tuvo la huella humana en este archipiélago. Si quieres, sigue hacia abajo, Fernando. No sé si quieres agregar. Sí, ahora viene el tema forestal. Sí. Sí, bueno, entonces tenemos un primer, digamos, aspecto claro que tiene que ver con lo que significó la introducción de cabra, ¿ya? En términos ambientales, y el impacto que eso tuvo en el tiempo hasta ahora. Viene un segundo punto que tomaría más tiempo, pero que también fue muy importante, que fue la explotación forestal. Hay otros aspectos que van a ser más evidentes después o más o van a ser más potentes en términos ambientales, mucho después, como la explotación del lobo marino, digamos. Pero en esta época empieza también a darse lo que es la explotación forestal. Y ahí fue muy significativa esta documentación que encontramos, que hace alusión a la explotación de la isla y que yo traje aquí un extracto, ¿no? Dice acá, estamos hablando del juicio que levantó la Compañía de Jesús, reclamando justamente esta explotación que se está haciendo de la isla y que podemos situar que se está dando más o menos a partir de 1591 en adelante. Dice, ciertos hidalgos habrá más de 2 años que las dichas tierras de sitio tienen fundadas casas y galpones con cantidad de indios, que entre las demás granjerías de pesquería, aceite de lobo y otras cosas, cortan madera y talan el monte de la dicha isla. Y en este tiempo han cortado gran cantidad y fuera de la que ya han llevado, tienen a punto la suficiente para cargar un navío que ha de ir a Lima para venderla allí, quedando los dichos indios hacheros en la misma isla para proseguir en las dichas talas, siendo la isla de poco más sitio que 2 leguas. Y la priesa que se le da tanta que en breve tiempo se entiende quedará destruida. Y no tienen los dichos hidalgos con la dicha alguna parte por título, merced ni compra, ni otro derecho más de decir que hay una cédula del emperador Don Carlos en que manda que los montes, pastos y aguas sean comunes en las Indias. El juicio es muy interesante en sí mismo y da para otro artículo, pero aquí nos interesaba fundamentalmente ver las implicancias que esto tuvo en términos ambientales. Y para ello nos sirvió ver, por ejemplo, tener algunos datos de lo que significó la deforestación de la Araucanía, cuánto podía deforestar una sola persona en la Araucanía, como para al mismo tiempo hacer la proyección respecto de los indígenas que estaban talando aquí, como bien lo dice, habla de indios hacheros, y más o menos hicimos una estimación que podría ir entre las 700 y 900 hectáreas, 700 y 900 hectáreas. Sergio, aquí tú te podrías extender en estos gráficos. Sí, para poder rimar con las ciencias forestales y la biología, lo primero que hicimos fue pensar como un indio hachero. ¿Ah? Fuimos, nos compramos un hacha con Fernando y partimos a la isla. No, lo que hicimos fue hacer un levantamiento del relieve, donde encontramos los sitios propicios ocupados por bosque, por mirtiselva, que es la selva de Luma principalmente del archipiélago, y su cercanía a sitios de embarcación de la leña. O sea, hay que pensar que Robinson Crusoe es uno de los lugares menos hospitalarios para que recale un navío. Entonces hay 3 solamente, o 3,5, yo diría, 4 lugares donde eventualmente podría, bajo condiciones espectaculares de mar, poder recalar un navío y cargar leña. Y en base a esa posibilidad, nosotros pudimos, en el fondo, construir con esta primera cartografía una segunda cartografía, muéstrala, Fernando, que es la estimación probable en el tiempo de la pérdida de los bosques según la actividad de estos hacheros en el tiempo.
donde obviamente la predilección fue por, como todo en el ser humano, partamos por lo más fácil y después nos vamos a lo difícil, que es lo lógico. Y que en terreno eso se puede evidenciar rápidamente por las condiciones en que quedó el bosque y las laderas peladas y la cantidad de erosión que tiene la bahía de Cumberland, que es donde hoy día está el pueblo de San Juan Bautista, conocido por el tsunami, que fue la más dañada y que luego en acuarelas del doctor Yoho se muestra este como paisaje árido, seco, sin nada, y que ese rostro se construyó cientos de años antes. No fue por el producto de las colonias europeas posteriores, sino que fue en este primer impacto provocado por los hacheros, para luego trasladarse a las quebradas del puerto francés, puerto inglés, donde también el impacto fue mayor, pero fue posterior y fue en menor envergadura que lo que ocurrió en Cumberland. Y así, gran parte del rostro de la isla enfrentado al norte perdió esta mirtiselva rápidamente en esos primeros años. Ahí ustedes pueden ver una foto de cómo era el aspecto selvático. Quedan muy pocos fragmentos de esa selva hoy en el archipiélago. En Robinson Crusoe hay solamente un par de cerros que mantienen los últimos reductos de esta selva y de estos bosques que fueron madereados. ¿Tienes más abajo, Fernando? Bueno, esas fueron las últimas fotos de Scottberg. Y ahí tenemos una imagen de las acuarelas de Yoho y cómo se ve actualmente todo ese frente de la isla, que es el frente norte, y ahí se alcanza a ver al lado de la persona una luma, una de las últimas lumas. Hay que pensar que las lumas pueden llegar a tener 20, 25 metros y pueden tener un diámetro de hasta 1 metro, las de 500 años. Todo eso se vino abajo y junto con eso se vino abajo el suelo. Lo importante es entender que esto pasó tempranamente. Y de ahí la importancia de entender la sensibilidad que tienen estos ecosistemas, que es incomparable a lo que puede ocurrir en ecosistemas continentales. Eso, no sé, Fernando, ¿tú tienes ahí? Sí, bueno, en realidad falta dimensionar a posteriori, como les comentamos, esto es parte de un proyecto mayor, que la idea es reconstruir la historia ambiental de la isla, y para ello también en el equipo incorporamos a un dendrocronólogo, ¿ya? Que va a ser muy, muy relevante para poder justamente determinar la antigüedad de los actuales bosques de la isla, como también para entender el tema de los climas en el pasado, ¿no? El tema del comportamiento climático en el pasado. Y a su vez a una geógrafa que nos va a ayudar con todo lo que significa llevar todo esto a sistemas de información geográfica. Sí, ahora, tal vez un dato sí. Fernando, te interrumpo, que es un dato muy interesante, que puede ser muy puntual, pero habla un poco de la importancia de cruzar estas disciplinas. Hay un relato de Alexander Selkirk respecto de que nevó, cuando él se quedó 4 años, que nevó en Robinson Crusoe. Y esto, desde el punto de vista de los climatólogos, se considera una exageración y un absurdo, porque en Robinson Crusoe, que tiene 900 metros como máximo el yunque, jamás se ha registrado nieve. Sin embargo, conversando con la gente, con el laboratorio de dendrocronología de la Universidad Austral, nosotros le contamos estos dichos de Selkirk y nos precisaron los años en que estuvo Selkirk ahí, y ellos, a través del estudio de los anillos, se dieron cuenta de que durante los 4 años que estuvo Selkirk en la isla, el registro que hay dentro de los árboles en Latinoamérica habla de un invierno, de un periodo de bajas temperaturas que fue extremo, justamente coincidiendo en esa década con la permanencia de Selkirk. Por lo tanto, es interesante y es corroborable, me decían ellos, que efectivamente, o sea, fueron condiciones extremas y muy raras,
y que por supuesto que pudo haber nevado. Entonces, es re interesante este cruce de información para poder, de alguna manera, fortalecer las miradas, sacarlas de lo anecdótico que decía Fernando, y encontrar caminos para construir a partir de esos datos información relevante para la conservación biológica en las islas. Sí, ahora en el siglo XVIII aquí se va a instalar el imperio propiamente tal, como les decía, mediados del XVIII se instalan con una población que al final como colonia fracasó, porque inmediatamente vino este terremoto en el continente que llegó el tsunami y fue devastador en la isla, ¿ya? Entonces no dejó los ánimos con mucha disposición como para seguir adelante con la idea de una colonia propiamente tal. Y al final los colonos más antiguos van a ser después los presidiarios, ¿ya? Pero llama mucho la atención que para hacer sobrevivir este poblado, gran parte de los insumos provenían del continente, desde las tejas, por ejemplo, hasta la madera, ¿ya? Que se enviaba desde Chiloé, ¿ya? Entonces, no es que no haya habido presión, por supuesto que hubo presión en este periodo, pero también es un indicador a tener en consideración el hecho de que estén trayendo cosas de afuera como para, por ejemplo, construir, que traigan madera, por ejemplo, ¿ya? Porque están trayendo madera si ahí en la isla podrían haber dispuesto de esos materiales, ¿ya? En fin, hay muchas cosas en las que se puede profundizar, porque también en las fuentes encontramos, por ejemplo, la explotación que se está haciendo del sándalo a comienzos del siglo XIX por presidiario, y eso tampoco es algo que esté digamos, investigado con esas fuentes, ¿ya? Con esas fuentes, porque incluso sale la cantidad de quintales que están extrayendo, ¿ya? Entonces, hay mucha información con la que se puede trabajar. Ahora, lo interesante es cómo a partir de este estudio nosotros levantamos una hipótesis de trabajo, ¿ya? De dos que son las que sustentan nuestro Fondesit. Y básicamente es que el impacto de la sociedad en la conformación del paisaje y el desarrollo del territorio, en este caso en Juan Fernández, pero uno lo podría pensar para los espacios insulares, está muy relacionado con la fragilidad del ecosistema y no necesariamente con el peso del número, ¿ya? Por lo tanto, el poblamiento intermitente no explica la profundidad o exigüidad de ese impacto, lo que hay que dimensionar en el tiempo y en el espacio. Entonces, esa es una hipótesis de trabajo interesante, el hecho de que de pronto uno puede asociar los impactos en el ambiente de la población asociados al peso del número. A más población, mayor impacto, ¿ya? Lo que nosotros concluimos acá es que eso no es así, ¿ya? Al menos en los espacios insulares. Habría que pensarlo respecto de otros espacios que no sean insulares. Pero los impactos dependen o están también muy en relación con las condiciones de ese ecosistema, ¿ya? Que en este caso es muy frágil y por lo tanto bastó solo la introducción de caprino para cambiar la fisonomía del paisaje, ¿ya? Incluso sin presencia humana a posterior, solo la introducción de caprino. Eso básicamente como una idea que en realidad no es una idea para terminar, sino que es una idea para comenzar o para seguir trabajando en esta isla. Una idea de varias, ¿no? Sergio, ¿quieres agregar algo? Sí, no, claro, ese algoritmo es súper interesante, es muy plástico, por decirlo así. Plinio hablaba de la introducción de cabra en Canarias, y la vegetación africana de esa latitud hace que la vegetación de Canarias todavía subsista regularmente bien. Pero ese mismo impacto de las cabras aquí en esta latitud con selvas australes en contextos insulares fue un desastre inmediato. Entonces,
Es un modelo muy interesante que puede ser acogido tanto por la historia como por las ciencias naturales para poder entender los cambios. Otro caso son las Galápagos, por ejemplo, pero ahí donde el foco estaba en la fauna y no en la flora, también se produjeron cambios enormes, pero que generaron otros rostros distintos. Entonces, el tema de la huella humana insular es muy interesante y muy potente y muy actual también. En investigaciones que hemos empezado a hacer respecto de esta idea del antropoceno, o sea, esta fuerza humana que tiene fuerza geológica y de cambio, y que es una era, en el fondo, geológica. Bueno, los últimos lugares holocénicos, bajo este paradigma, o sea, los últimos lugares prístinos que recibieron la huella humana, se pensaban que eran hace 10.000 años o 15.000 años atrás, pero no. Juan Fernández puede ser considerado uno de los últimos lugares o paraísos holocénicos antes de la llegada del antropoceno, y fue aquí, a la vuelta de la esquina, fue hace 500 años. Entonces, como laboratorio, en términos interdisciplinares, las islas, y en particular el archipiélago Juan Fernández, es tremendamente interesante.